que como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Padre, gracias en esta tarde por darnos este tiempo de haber venido, Señor, y presentado alabanza a ti, por habernos dejado, Señor, expresarte la adoración, la exaltación que solo a ti te pertenece, y darte la gloria, honra y honor que es solo para ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que se ha hecho presente, y a los que han de ir llegando, bendícelos de igual manera, Señor. Cada uno reciba, Señor, la porción de bendición que necesita para su vida. Dale, Señor, todo cuanto ellos necesiten, pero ante todo danos el pan espiritual, la bebida espiritual, que, Señor, es primordial para nuestra vida, para nuestra comunión, para nuestra relación espiritual contigo, Señor. Danos el pan, Señor, que alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, que nos anima, que nos reanima, que nos levanta, que nos transforma, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da fortaleza. Danos de ese pan, Señor, ese pan en tu palabra, ese pan en tu presencia, ese pan en tu Espíritu Santo, ese pan, Señor, en el consejo de la palabra. Dánoslo a comer, Señor. Tú conoces el hambre de nuestra alma, el hambre que solo tú le puedes dar lo que ella necesita. Lo que el alma nuestra necesita solo está en tu mano, Señor. Aliméntanos en esta noche, Señor. Te hemos dado adoración. Ahora, Señor, atentos, con mucho amor, queremos estar atentos a la palabra, Señor. Muévete esta noche, Señor, como lo haces, como lo has hecho, como lo seguirás haciendo, Señor. Muévete. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Padre eterno.
En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, también las ofrendas y diezmos que esta noche se presentan delante de ti. Señor, recíbelos. Es el fruto de la bendición que tú has dado a cada hijo tuyo, Señor. Atiéndelos en toda necesidad también, Señor, como ellos atienden para cubrir tu casa, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Puede pasar mi hermano Marvin. Sean todos bienvenidos esta noche, hermanos. Qué bueno y qué maravilloso que estemos reunidos esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia. La Biblia que es la palabra que guía toda verdad, a toda justicia. La palabra que sirve para limpiar el camino por donde quiera que vamos y alumbrarnos para no tropezar. Sea bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, esta noche. Bienvenida mi hermana Concepción, bienvenida esta noche. No le hago un aplauso a la hermana Concepción que está con nosotros. Gloria a Dios, vea. Vamos a leer en el capítulo 12. Capítulo 12 de San Mateo. 12:43. 12:43. Mateo 12:43 dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Este capítulo, el cual hemos leído, da luz, es luz para entender muchas cosas, las cuales acontecieron y continúan aconteciendo. Continúan aconteciendo porque Jesús dijo que todo lo que habían visto y oído, todo lo espiritual de lo cual el Señor le había provisto a Israel hasta ese momento, se consideraba que pudo ser suficiente para que ellos se abrieran al Señor. Pudo ser suficiente. Algunos vinieron al Señor
o pretendían creer en el Señor, no porque quisiesen presentar o que su vida presentara algún cambio en cuanto al conocimiento que iban a adquirir para que la vida de ellos fuera diferente. Pues Juan en el capítulo 3, siempre de este libro, tiene que ser muy severo con unos fariseos. Les dice en el versículo 8 del capítulo 3: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las palabras se oyen bien severas, bien reprensivas, porque unos religiosos, que son los fariseos, querían ir a bautizarse porque Juan estaba bautizando. Pero Juan tiene un antecedente de ellos. Como Jesús los señaló a ellos por el antecedente que de ellos conocía, ya tenían un antecedente que eran únicamente religiosos. Eran religiosos, eran muy buenos conocedores de la palabra. Y eso parecía que había causado una reforma, un cambio en la vida de ellos. Lamentablemente solo eran un almacén de conocimiento, pero en la vida práctica no tenían nada, no hacían nada. Ellos eran acumuladores de conocimiento, pero en la vida práctica no procedían como tal cual conocían. No procedían así. Precisamente el Señor por eso les dijo a unos que cuando los fariseos les dijeran que guardaran esto o lo otro, que lo guardaran, háganlo, les dijo. Porque ellos dicen, pero no lo hacen. Y ellos lo que hacen con esto, les dijo el Señor, es impedirle a los que quieren entrar que entren. Que entren. Ahora, ¿por qué razón? Como les dije, el pensamiento es amplio. Es amplio. Pero trataremos de tomar lo que nos va a servir esta noche. Y cuando digo que el pensamiento es amplio, es por lo que ellos eran, o por el punto al cual Israel hasta ese momento había llegado y había de llegar, y en ese en el que está actualmente. Y no solo Israel, sino que está todo el mundo en esa misma posición. Dice un salmo que Jesús les dijo: a ustedes se les llamó dioses,
porque a ustedes se les manifestó la palabra, se les dio. Y San Juan 3 dice que la luz vino al mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice que porque sus obras eran malas. Y todo aquel, dice, que viene a la luz, hace a la luz todo lo que hace en Dios. Pero dice, muchos no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. No quieren que sean reprendidas. Y esa es la condenación de los hombres. Eso es lo que enseña el capítulo 3 de San Juan. Y habla de la muerte de Jesús. Entonces, Israel tuvo la luz en su propia tierra, pero huyeron de la luz. Los fariseos, cuando vieron a Juan, creyeron que Juan era otro que estaba presentando algo religioso, y que era bueno tomar aquello que Juan estaba diciendo, agregarlo a la biblioteca religiosa que ellos ya tenían, agregarlo al conocimiento religioso que ellos tenían. Y como unos tienen el concepto que dicen, es bueno saber de todo, pero no es así, hermano. No es así, porque después que vinieron los ladrones, como dice San Juan 10, que vinieron los ladrones, los salteadores, Jesús tiene que decirle a los israelitas: yo soy el buen pastor, porque antes de mí vinieron salteadores, ladrones. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado ve venir al lobo y se va. Y los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, porque no fueron fieles en el mensaje, en el propósito que tenía el mensaje de Dios para las naciones. No fueron fieles. Trasegaron el mensaje de Dios, lo diluyeron, lo disolvieron en un montón de cosas. Y con todo ese menjurje que hicieron, se lo dieron a las naciones. Y precisamente las naciones tienen, unos creen una cosa, otros creen otra, otros creen otra, otros creen otra, otros creen otra. Y el pensamiento común es que todas las religiones llevan a Dios. Ese es el pensamiento común que hay. Dice que en alguna parte hablan de Dios. U otros, como sucedió en Israel. En Israel solo se dio una reforma, pero ellos no se reformaron. Por eso el Señor les tiene que decir: separados de mí, nada podéis hacer. Los israelitas pretendieron cambiar, pero separados del Señor. Pretendieron tener otra vida, pero separados del Señor. Por eso cuando oyeron que andaban predicando, el libro de Hechos habla de Pedro, y que los agarraron, los apresaron. Y uno tiene que decir: dejémoslos, no les hagamos nada, dejémoslos. Porque si eso es de Dios, eso va a permanecer.
Y si no es de Dios, eso se va a deshacer. Y ponen el ejemplo de dos bandoleros, que uno que tenía como 500 personas y ese murió y las 500 personas se fueron, se dispersaron. De allí señalan de otro, de el desierto, que se había levantado una banda para soliviantar el corazón de la gente, pero desapareció el que se había levantado, y asimismo aquella forma de creencia desapareció también. Entonces ellos creían que el evangelio del Señor Jesucristo era igual, que este había aparecido y que este ya pronto se iba a desaparecer también. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino al Padre. Si ustedes pretenden llegar al Padre, yo soy el camino. Si ustedes pretenden tener una verdad, yo soy la verdad. Y si pretenden con sus actos religiosos que tienen preservar la vida para esta tierra y para la eternidad, yo soy la vida. Pero así como Pablo, cuando Pablo presenta su testimonio del capítulo 20 para arriba de Hechos, uno le tiene que decir a Pablo: mira, Pablo, ya no te vamos a oír, ya vamos a tener tiempo, otro día te voy a oír. Porque dijeron ellos: ¿y qué es esto de palabrería que tienen estos? ¿De qué hablan? Dijo uno: es que nos hablan de la resurrección. Y aquí están los que no creen en la resurrección también, que eran los saduceos, y ahí estaban alborotados los fariseos también. No, dijo otro, en cuestiones de religión, que lo resuelvan ellos, yo no me meto en eso. Pero lo que pasa es de que como cada quien ya tenía su propio concepto de religión, y creían que estos eran otros bandoleros religiosos que andaban alborotando la gente para que la gente dejara su religión y se metiera a la religión de ellos. A Pablo lo tienen que interrogar, y lo interrogan con azote para que diga la verdad. Interróganlo, dijeron, y con azotes, con latigazos lo interrogaron a Pablo. Y Pablo da su testimonio: yo iba camino de Damasco, dice, cuando de repente un resplandor cayó sobre mí, y todos los que decían: no, esas son cosas de religión, en eso no me meto yo. Porque el concepto que tenían de Jesús lo encuentran en Pablo también. En prepararse porque hay una resurrección, en prepararse, en nacer de nuevo. Porque ese era el mensaje que presentaba Pablo, el mensaje de Jesucristo. Y ellos creen que este es otro discípulo y que este es otro bandolero. Y precisamente por eso mandan aquello cuando mandan que Jesús, dicen ellos que le habían dado muerte, y lo mandan a sepultar en aquella piedra. Jesús dijo que le derribaran, el templo, y que al tercer día él lo iba a levantar. Y ellos dijeron: del templo está hablando, porque esas palabras fueran dichas cerca del templo. No, hombre, dijeron, si 450 y ficha de años se ha tardado para levantar el templo y todavía no se ha terminado, y este dice que en 3 días que lo derribemos y que lo levantemos. Hablado en mal del templo. Pero dice la palabra que no hablaba de ese templo, sino que hablaba de él. Entonces, cuando lo mandan a enterrar, dicen los fariseos y todos los religiosos: mandemos una cuadrilla de soldados ahí para
cuiden el sepulcro. Porque no vaya a ser que algunos de sus discípulos vengan de noche y se lleven el cuerpo y vayan a decir que su maestro se levantó, que resucitó. Entonces se nos va a hacer más grande el problema. Porque ellos decían, bueno, si era el Señor, ¿por qué no creyeron en Él? Así la gente va a decir, si era el Señor, ¿por qué le dieron muerte? Entonces no dijeron, dejemos ahí unos soldados. Bueno, el Señor resucitó. Resucitó. Y toda la esperanza que habían albergado los que habían creído a las palabras de ellos se concretizaron cuando lo ven vivo al Señor. Que el Señor se presenta donde están ellos y les dice, ¿qué están comiendo? Pescado con miel estamos comiendo. Temen pues, si un espíritu no come. A lo mejor algunos pensaron que ese era un espíritu el que estaba ahí y que ahí había llegado el Señor para consolarlos. No, estaba ahí de pie delante de ellos. Entonces ahí ellos, los que han creído al mensaje de Jesucristo, se reconfortan y su fe se acrecenta, porque al maestro que lo vio en vida ha resucitado y ahora está con ellos. Y no solo con ellos, sino que se apareció a más de 500 hermanos. Y luego que se aparece a más de 500 hermanos, Él se va. Y ahí es donde se escribe el capítulo 1 de Hechos. Se va a levantar Él. Y va y le dice, Señor, vas a restaurar el reino de Israel. Eso no os toca a vosotros saberlo. Eso está en la sola potestad de mi Padre. Pero seréis llenos del Espíritu. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quedaos aquí, asentaos aquí. Y ellos dicen que se oyeron esas palabras y lo vieron cuando el Señor se iba levantando entre las nubes. Se fue. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, no cree en mí, cree en aquel que me envió, que es el Señor. Y por eso en el libro de San Juan está aquella oración tan maravillosa donde les dice, Padre, te pido que los guardes a ellos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos. Y que ellos lleguen a estar conmigo. Y que te pido que me des aquella gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. Y que donde yo estoy, ellos lleguen a estar conmigo. O sea, esas oraciones tienen su base. Tienen su base para alentarlos a ellos y para asegurarles que si ellos llegaran a cerrar los ojos en la tierra y Él no ha venido, los van a tener que abrir en la eternidad y se van a encontrar con Él. Porque el Señor les dijo a los discípulos, nos vamos a volver a ver en el reino. Y allá nos vamos a volver a tomar la copa. Nos vamos a volver a ver, les dijo. Pues todas esas palabras que el Señor intercambió con ellos, todas esas palabras se fueron uniendo una a una, a grado de que dice que cuando el Señor iba camino de Emaús, iban 3 discípulos que habían creído en Él, y ahí van y no lo reconocen, y el Señor les veda los ojos para que no lo reconozcan, y les comienza a hablar, y aquellos como albergaban la esperanza que Jesús se iba a levantar al tercer día. Ya era el tercer día y ellos no sabían de Jesús, pero ellos dice que son vedados. Y se va a una casa y él hace como que ya se va porque ya le había agarrado la tarde. Y dice, comámonos. Y le dicen, quédate, y se queda con ellos. Y dicen que él parte el pan.
y parte el pan tal cual lo partió en la última cena que tuvo con ellos. Y a saber en cuántas veces cuando se congregaron, cuando se reunieron, que partió el pan y les dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice que les dio a todos que agarraran un pedazo, y luego les dio a la copa y les dijo: esta copa es mi sangre que por vosotros va a ser derramada. O sea que lo que le quiero decir es que la fe que tenían los discípulos no estaba fundamentada en un cuento de viejas. No, palabra por palabra se fue uniendo. Y dice que aquellos decían: ¿y no es cierto que nuestro corazón ardía cuando lo vimos que partió el pan? Porque solo Jesús quizás tenía una forma muy particular de partir el pan. Solo Jesús tenía la forma muy particular de hablar del reino. Por cuando llegaron los soldados a capturarlo, dijeron: jamás hemos oído un hombre hablar así. Que ustedes ya se hicieron de él, también les dijeron. Y aquellos cuando están con el ciego Bartimeo, ¿se recuerdan? Lo que le quiero decir es esto, hermano. Preste atención, por favor. Lo que le quiero decir es esto: que si se fue uniendo palabra y hecho por hecho, se fue uniendo, eso marcó la vida de los que lo vieron. Lo palparon. Eso dice la primera carta, capítulo 1 de las 3 cartas de Juan. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, en él estaba la vida. Eso dice la primera carta de las 3 cartas. El capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo lo que fue hecho para él, porque sin él nada hubiera sido hecho. O sea, si usted agarra cada palabra de las que he mencionado, que están escritas, no son mías, y las conjunta, es como armar un rompecabezas. Y al armar ese rompecabezas, usted se dará cuenta que está en la verdad. Eso fue lo que hizo con los discípulos. Y esta verdad fue que ellos entendieran el propósito del mensaje que Jesús les presentó cuando estaba con ellos. Por eso el Señor dijo que estas palabras les iban a hablar, les iban a recordar a ellos. Por eso cuando el Señor resucitó, dice que ellos se recordaron de lo que Él había dicho antes de ser crucificado. Un día les dijo: me es necesario morir. Entonces, a lo que quiero llevarlo, amado hermano, es que esos hechos verídicos que ocurrieron en la estancia momentánea del Señor físicamente delante de los israelitas, pues para muchos fue marcada su vida, para muchos fue un trasladar del reino de las tinieblas a la luz. Pero otros solo se contentaron con conocer nada más. ¿Qué es lo que estamos hablando? Muchos conocieron, oyeron, vieron,
Y fueron tentados a preguntar, como lo mencioné y no lo terminé de decir, de Bartimeo. Que le dijeron: ¿y cómo te abrió los ojos? Ya se lo dije, le dijo Bartimeo. ¿Qué quieren ustedes? Ya se lo dije. ¿Cómo me fueron abiertos los ojos? ¿Queréis hacer los discípulos de él también? Ay, se molestaron, hermano. Pero ¿cuál era la comezón y la curiosidad que había en ellos? Yo le digo, yo le puedo asegurar cuál era la comezón que había en ellos. Porque como dice la Biblia, que la palabra del Señor es vida. Es vida. Y los hechos del Señor son vida. Porque les da vida a los que estaban muertos. La palabra de Dios es vida. Y le da vida a los que estaban muertos. Entonces, esta porción, como le dije, se presta para muchas cosas espirituales, por supuesto. Y en los israelitas, como ya lo mencioné, y esta es quizá la cuarta vez que lo menciono, solo se dio una reforma, solo conocieron. Dicen, bueno, nosotros habíamos oído así, pero ahora que lo oímos de ahora como que ya nos cuadra mejor, ya lo entendemos mejor. Así hay muchas personas que tienen su religión solo para una reforma moral. Pero la religión no puede salvar a nadie. Ni una reforma no puede salvar a nadie. Había un hombre que conocía de la palabra, y ustedes lo saben bien quién es. ¿Cómo se llama aquel hombre que llegó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas si Dios no estuviera de su parte? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo? Nicodemo, ¿ves? Sí. Bueno, él era un maestro de la ley. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, por fin reconociste que yo soy enviado. No, le dijo: mira, te es necesario nacer de nuevo. Dijo aquel: ¿y cómo? ¿Cómo? Voy a tener que entrar al vientre de mi madre nuevamente. Le dijo Jesús: si te hablo cosas terrenales, ¿qué me vas a entender si te hablara cosas espirituales? Te es necesario nacer de nuevo. Él creía que él ya era un hijo de Dios. Era un maestro, pero no era. No había recibido el perdón de sus pecados. Él tenía conocimiento, pero no tenía perdón. Entonces los escribas eran otros. Los escribas, ellos tenían conocimiento y ellos se encargaban de escribir de todo lo que sabían y conocían. Pero nada de eso les iba a dar la libertad. Porque al contrario, el conocimiento a muchos los envanece. Los envanece. Porque son una biblioteca ambulante. Saben del Señor y saben de la Biblia. Pero lastimosamente ellos no son conocidos allá arriba. Y eso era lo que pasaba con los israelitas. Pero Juan les dice en el versículo 9, vea: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir: a Abraham tenemos por padre. Porque los fariseos decían: no, nosotros somos de la descendencia de Abraham.
¿Cómo que no vamos a ser hijos de Dios? Y San Juan capítulo 1 viene a pegar fuerte con lo que dice, vea. Que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay mucha gente, como ya lo dije, que acumulan conocimiento y tienen prácticas morales excelentes, pero nadie se va a salvar por eso. Hay mucha gente que es bien moral. Buenos días, buenas tardes, con permiso, pase buenas noches, hasta mañana, cuídese, nos vemos, felicidades. Y bueno, y un montón de cosas, y no se meten con nadie, y jamás se les ha oído un relajo y todo eso. O sea, moralmente son excelentes. Pero yo les diría, les es necesario nacer de nuevo. Yo no le he hecho nada mal, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal al prójimo, y si en algo le puedo ayudar, le ayudo, pero yo no me meto mal, no me meto con nadie. Yo entro a mi casa, me encierro y punto. Como, bebo, duermo, me levanto, me voy a trabajar, regreso a mi trabajo, veo a mis hijos, veo a los demás, veo a mi esposo y todo. No me meto con nadie. Nunca le he sido infiel a mi esposo, nunca le he sido infiel a mi esposa. Mis hijos son los mejores del barrio. Aunque fueran presidentes y diputados y fueran cancilleres de la república y que fueran reconocidos como los mejores hijos del mundo, nada de eso los puede hacer entrar al reino de Dios. Nada de eso. Les dijeron, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Algunos se cobijaban en eso, ¿verdad? De que eran hijos de Abraham. Otros dicen, no, es que mi mamá va a la iglesia, mi papá va a la iglesia, mi padrino va a la iglesia, mi tía va a la iglesia, mi tío va a la iglesia, mi abuelito, me acuerdo que me cantaba alabanzas y me cantaba coritos. No, si yo sé de eso. Sí, pero el saber no le va a salvar. Entonces Israel llegó a conocer. El conocimiento no salva a nadie, hermano. ¿Sí? Ellos no entendieron lo que dice el libro déjenme ver, de San Lucas 1:79. Ellos no entendieron esto, mire, hermano. Mire, pues, por favor, vaya ahí, si tiene tiempo para leerlo, léalo. Y si no, lo lee en su casa. A lo mejor allá lo va a interpretar mejor. Dice, le dicen a Juan le están dando esta profecía, a Juan. Pero vea qué es lo que va a hacer Juan. Dice, desde el verso 76, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Está oyendo? No tenían conocimiento, oiga pues, no tenían conocimiento de salvación. Mucha gente tiene conocimiento, pero no conoce de la salvación. Y eso fue lo que Juan hace. Gloria a Dios, vea, por eso aquellos cuando vinieron a bautizarse, no les dijo, quieren salvación, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Quieren salvación, arrepiéntanse, confiesen a Jesús como Señor de sus vidas. Pues sí. Oiga lo que dice,
para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Israel, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz. ¿Qué dice la palabra en el salmo más grande? Luz es la palabra, es antorcha, es lumbrera nuestro camino. ¿Para darle luz a quién? A los que estábamos en tinieblas. ¿Y quiénes son los que estaban en tinieblas? Todos los que estábamos apartados, separados de Dios por el pecado. Estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, dice Filipenses capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué iban a entender ellos que estaban muertos en delitos y pecados? Si eran religiosos, pues. Si llevaban sus cabritos, sus ovejitas, sus palominos, tenían sus ropas largas, haciendo alarde de que sabían mucho, hasta extendía sus flecos, dice la Biblia, los fariseos. Y ahí venía un montón de cabritos y de corderitos balando, porque ahí venía la gente bien supuestamente devota. Pero todo eso que venían arrastrando era una luz de lo que había de venir. Pero no quisieron la luz. Se cobijaron en las tinieblas, porque ellos se consideraban la pureza de la religión. Y que ahora apareciera uno diciéndoles que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, estaba equivocado ese fulano. Eso es lo que puede pensar un moralista, el que puede pensar alguien que se cree en la nata de la crema. Que yo nunca he matado, pero ni una hormiguita. A los pajaritos, mucho menos. Nada. Ni un gato he matado nunca. Ay, dice la gente, ellos tienen ganado el cielo. ¿Cuál? ¿El del Señor? No. No, el del Señor no. Porque el único que da entrada al cielo es el que descendió del cielo. Al cual Juan vino y preparó camino. Pero, pues sí, pero como ellos no sabían que estaban en valle de sombra y de muerte, ellos no sabían eso. ¿Cómo su conocimiento les iba a permitir, les iba a abrir los ojos? No. Solo la misericordia de Dios, hermano. Pues el Señor les dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que yo me compadezca. ¿De qué ganga? Dijeron ellos. Y entonces tantos corderitos que les hemos matado y las ofrendas que hemos presentado, ¿a dónde queda todo eso? Eso fue una sombra de lo que había de venir. Pero ellos no querían salirse de ahí, ellos querían estar allí. No querían al que Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. San Juan 1:29. Eso no lo querían ellos. Ellos no querían eso. Porque ese es muy demandante. Ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, muy demandante. Yo quiero el corderito, el animalito, que no me podía decir nada, aunque mi vida estuviera en un pleno desastre. El animalito solo lo llevaba y como dice la Biblia, como cordero mulo fue llevado al matadero. Ahí lo llevaba. El hombre no arrepentido, la mujer no arrepentida, los hombres que solo teníamos un conocimiento de Dios, ahí íbamos con el corderito. Ya lo presentábamos y chunglón, le volaba la cabeza, o lo rajaba la vena y salía sangre y me tocaba la oreja, y a mi familia y cada uno ya nos íbamos tranquilos a seguir la fiesta en paz.
Es que lo que pasa es esto, que si su fiesta a la cual usted llama que está en paz no es la paz que solo Cristo puede darle, entonces el Señor lo va a sacar de su fiesta para meterlo a su fiesta. Aleluya. ¿Y qué iban a querer eso ellos? Pues, ¿quién quiere que lo saquen de su religión? Si su abuelita se le enseñó. Usted es devoto. ¿Quién quiere que lo saquen de ahí? Nadie quiere. Porque para usted es fiel en su religión y su religión es fiel con usted. Toparse con Jesús no quiere. Anda con el Jesús que le ha dado la religión. No del Jesús que habló Juan. Yo voy a finalizar casi. Pero oiga bien. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Y cómo se da uno que da cuenta que está en tinieblas? Cuando uno es enfrentado por la palabra, es enfrentado por la realidad. Ya no es un corderito de 4 patitas, ahora es un cordero de 2 pies. Y con voz de Dios y con un mensaje de los cielos, Jesús dijo: yo no hablo por mí mismo, yo hablo la palabra que Él me dio que hablara. Un cordero que habla, un cordero que ama, un cordero que exige, un cordero que llama a las almas al arrepentimiento. No, ese cordero no les gustó a ellos. Y peor, más mal les cayó cuando hizo su azote y se metió al templo y les dijo: fuera, no hagáis de la casa de mi padre casa de ladrones, porque la casa de mi padre será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ay, hermano. Y es que eso es lo que hace la religión. La religión nos ha robado el perdón que solo es en Cristo. La religión nos ha robado el camino, la verdad y la vida que solo es Cristo. Y nos ha metido un montón de cosas por lo cual nosotros podemos ser perdonados. Todo nos enseña a no ser malcriados, a no mentir, a no robar, nada. Si usted moralmente se puede volver la persona moral más excelente y se puede arrancar todo, menos sus pecados. Y usted dice: yo nunca he pecado. De veras. Que lo examine la palabra, no se examine usted, porque usted con sí mismo puede ser muy bondadoso. Ahora, ¿por qué leímos la porción que leímos? Porque ahí Jesús mencionaba que todos nacemos en un reino dividido. Usted y yo, si usted no lo sabía. Israel estaba dividido de Dios. El humano está dividido de Dios. A Israel le dijeron: el pecado de ustedes ha hecho una gran pared de separación entre ustedes y Dios. Y solo Jesús puede derribar esa pared. Entonces dice que llegó un hombre, vea, y echó fuera unos demonios. Dicen que a ese hombre lo acusaron, una parte que leímos, de que por Belcebú echaba fuera los demonios. Y les dijo a ellos: o sea que ustedes dicen que yo por Belcebú echo fuera demonios. Pregúntenle a sus hijos por quién echan fuera los demonios. Y si ellos les dicen que por Dios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y como uno le dijeron: Señor, y cuando venga el reino de los cielos, ¿cómo va a ser?
No, el reino de los cielos no va a venir, ya está aquí entre vosotros, les dijo el Señor. No entendían ellos. Quiera Dios usted lo entienda, hermanito. Entonces, dice que el Señor les dice, vea, de cierto os digo que el estado de esta generación va a ser peor todavía. Ahí se refiere, el Señor se puede referir, pero se refiere a la inmoralidad religiosa que se iba a reproducir en Israel. Porque vino la luz y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Mas todo aquel que viene a la luz, hace a la luz, vive para Dios. Y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quiénes están oyendo ese mensaje? Los religiosos. ¿A quiénes se les pide que hagan frutos dignos de arrepentimiento? A los religiosos. Y dice que vino un hombre fuerte, vea. Y ese hombre fuerte dice que era más fuerte que el hombre que estaba allí. ¿Están oyendo? Era más fuerte. Entonces dice la palabra que sacó a aquel que supuestamente, entre comillas, óigalo bien, tenía su reino en paz. Y eso es lo que la religión había hecho entre los israelitas. Supuestamente ellos estaban en paz con Dios. Pero cuando vienen y la palabra viva del Señor les sacude la vida, ellos se dan cuenta que de verdad allí estaba un hombre y que los tenía atados, amarrados. Pero cuando llegó el Señor los sacó y ahora ellos disfrutan de libertad. Pero el Señor le pide a los que han creído en Él, le pide que no se separen de Él, porque separados de Él no van a poder hacer nada. Que no solo se llenen, que no solo hayan, porque hay mucha gente que ha creído en el Señor nada más, pero no se volvieron a congregar, no se bautizaron, no cambiaron, nada. Solo tienen un conocimiento. El conocimiento no salvará a nadie. ¿Ha oído usted de gente que dice, no, si yo sé bien? Yo sé bien. No, si yo sé bien. Sí, pero eso no lo puede salvar a usted ni me puede salvar a mí. Lo que sabemos lo tenemos que poner en práctica. Porque ¿qué dijo el Señor? Que no seáis solamente oidores, sino hacedores. Y ese es el problema que Israel tenía, que se habían vuelto oidores y no hacedores. Entonces, lo que le quiero decir, y con esto voy a terminar, que la reforma religiosa que se dio en los israelitas, eso ya no tuvo continuidad en muchos. Solo
recogieron el conocimiento que tenían de lo que Cristo había hablado. Y la iglesia, bueno, lo que hicieron fue sacar a la iglesia, la desparcieron, dice el libro de Hechos, los persiguieron, les dieron muerte, los aserraron, dice Hebreos capítulo 11. Porque ellos seguían empecimados que ellos tenían la verdad, pero no tenían a Jesús. Y Jesús es la verdad. Entonces ellos siguieron en lo mismo. Y lo peor que, como dijo Pablo, unas palabras bien célebres de Pablo que dice: me temo que cuando yo me vaya, oiga pues, van a aparecer lobos y harán de entre vosotros mismos y harán pedazos el rebaño. Yo, dice, no he estimado el enseñarles día y noche con lágrimas. Bueno, el Señor enseñó con hechos la verdad de Dios y lo enseñó muriendo en la cruz. Y estando en la cruz, los blasfemos todavía le dijeran: si eres el Hijo de Dios, bájate de allí mismo y creeremos en ti. No, mientras ellos no se deshicieran de la religiosidad que tenían, no iban a poder creer. Y eso hizo que se propagase más. La casa de Israel quedó desierta, la nación de Israel. Dios se apartó. Y hoy en día, si usted fuera, yo no he ido, ni anhelo ir tampoco, a Israel. Allá hay más religiones que en todo el mundo, porque no amaron la verdad. Y el que no ama la verdad abrazará la mentira. ¿Sí? Entonces dice que el estado de la nación vino a ser peor y ha venido a ser peor. Se multiplicaron las religiones ahí. El diablo hizo fiesta. Volvió a la casa. Había venido el hombre que sacó a ese que se llamaba fuerte y estaba ahí. Y los movió de la paz supuestamente que temían religiosa ellos. Los movió. Y a ellos no les pareció. Ya. ¿Ha oído usted gente que dice así? Estábamos tan en paz y vino a fregar, man. Ese era el concepto que tuvieron del Señor. Ahí me voy a quedar esta noche. Ya. Y necesitamos, amados hermanos, no estar divididos con Dios, porque nuestra vida o nuestro reino no puede permanecer si está dividido de Dios. Usted podrá seguir viviendo, claro, si usted puede seguir viviendo, pero no tener comunión con Dios. Usted no puede tener comunión con Dios. Sí, usted tiene un conocimiento, sí, de hecho, pero eso no es tener comunión con Dios. Sino vivir una vida de arrepentimiento. ¿Estoy bien? Y en esa vida de arrepentimiento, según lo que dice Romanos 13, dice que en esa vida de arrepentimiento se desechan las obras de las tinieblas.
Uno aprende allá. Los que queremos vivir en paz con Dios, ya es, no, esto no, dice, no, esto no me hace bien, lo desecha. ¿Sabe? Efesios 5:8 dice que nosotros éramos tinieblas antes. Estábamos en tinieblas y éramos tinieblas. Pero yo voy a dejar esta palabra en su corazón. Encárguese ella de ubicarle. Porque nadie se va a salvar porque la persona que está más cerquita a usted sea cristiana o cristiano. Usted no se salva por eso. Pero yo he ido más de 80,000 veces a la iglesia. No se va a salvar por eso. ¿Ya? Sino que, como dice la Biblia, la salvación pertenece a Dios. Y Él se la da a quien Él quiere. Y si Dios le ha dado salvación a usted, pues continúe en ella, no se separe de ella. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios eterno, gracias en esta noche por habernos